ya. Vamos a hablar con Nahuel Isela, Tengo el poder. que además de productor de este noticiero, es columnista de fútbol femenino. Así que, hola Nahue, Hola, ¿cómo va? ¿cómo Sí, estás? con mucha información en lo que es el fútbol femenino porque tenemos como venimos hablando en estas últimas semanas, eh, Boca está jugando la Copa Libertadores en Paraguay y consiguió el ansiado pasaje a cuartos que no había logrado, por ejemplo, en la edición anterior, el año pasado. Eh, Así que después de una victoria contra el equipo venezolano de Adifem en el día del miércoles, 3-1, con la presencia del presidente de Boca en la tribuna, Juan Román Riquelme, que recordemos, porque esto todavía no se habla mucho en los medios, pero parte de su consejo, como son Cassini y Bermúdez, si no estoy mal, eh, están siendo denunciados por perjurio, en lo que consta la causa de Flor Marcó, por que ella dijo que ella denunció y fue imputado Jorge Martínez, ex DT del Boca, del fútbol femenino de Boca, por abuso sexual, acoso, y ella dice que Cassini sabía, y ahora lo denunciaron por perjurio porque ellos dicen que no estaban enterados de la situación. Pero bueno, pese a todo eso, estuvo Juan Román Riquelme apoyando al fútbol femenino de Boca en Paraguay, y el 1-0 que marcó Agustina Arias lo festejó con el topo Gillo, en alusión a Riquelme, que estaba ahí en la tribuna. Igual, pese a todo lo que hablamos de esto del Consejo de Fútbol denunciado, está bueno que el presidente de Boca esté apoyando al fútbol femenino allá en Paraguay. El primer gol, entonces, como dije, lo hizo Agustina Arias, que después también hizo el segundo, luego de lo que fue el empate de Génesis Flores para el equipo venezolano. Y eh, otra vez tuvo una gran atajada Laurino Oliveros para evitar el segundo empate, con una atajada muy Divo Martínez, estirando la pierna contra el palo, ante otro avance de Flores, y después Keshi Núñez terminó liquidando el partido para darle la victoria a Boca y la clasificación eh, a la siguiente ronda, que es de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se está disputando, como dije, en Paraguay. En los cuartos de final, Boca clasificó por segundo del grupo A, por diferencia de gol, por detrás de Corinthians. Ambos tienen 7 unidades, recordemos, empataron en el primer partido, pero Corinthians en la segunda fecha le ganó 8-0 al equipo venezolano, y ahí sí pudo marcar la diferencia, mientras que Boca derrotó por solo 1-0 a Libertad en en el, en el segundo partido. Y por detrás y después Corinthians le ganó 3-1 al equipo paraguayo en la tercera fecha, por lo que dejó Corinthians y Boca Juniors 7 con 7 unidades ambos. Eh, Así que en la próxima suena tener un rival difícil, como es el Santos, pero también con otra característica que tiene este enfrentamiento, es algo que es Yamila Rodríguez, ex delantera goleadora de Boca. Está jugando en el Santos de Brasil. Así que se va a enfrentar a su ex equipo ahí, Yamila Rodríguez. Un Santos que terminó con 9 unidades de 9 en el grupo B, después de haberle ganado 5-0 al Always Ready de Bolivia, 1-0 Colo Colo de Chile y 4-2 al Olimpia de Paraguay. El segundo de este grupo terminó siendo Olimpia, después de sus 2 victorias contra Colo Colo y contra Always Ready. En el grupo C, Santa Fe
Santa Fe terminó en la primera posición con 5 unidades y por detrás Independiente del Valle con 4, dejando afuera sorpresivamente al equipo brasilero, que es Ferroviaria, con 3 unidades solamente por 3 empates en los 3 encuentros. Y en el grupo D, Deportivo Cali lideró todo lideró con 9 unidades, 3 victorias en 3 partidos. Para finalizar en la punta del el grupo D, segundo el equipo peruano, Alianza Lima, con 6, después de haberle ganado tanto a Santiago Morning como a Guaraní. El hecho de que Olimpia sea el único que pasó a cuartos puede ser positivo para el fútbol argentino, dado que puede significar un mejor ranking final y una posible clasificación que tenga un mejor clasificado, otro más clasificado a la Copa Libertadores. Argentina por el ranking, dado que está peleando justamente eso con Paraguay. Entonces, en lo que es cuartos de final, tenemos Corinthians, que se va a enfrentar a Olimpia. Todos estos son el 12. Corinthians, que se va a enfrentar a Olimpia en el estadio Arsenio Érico. Santos, Boca Juniors, el sábado, ambos partidos el sábado. Y el domingo, Santa Fe contra Alianza Lima y Deportivo Cali, Independiente del Valle. Las semifinales serán el 15 y la final será el 19 de octubre. Y con eso por ahora me parece que estamos, porque ya veo que está conectado Ale. Muchas gracias, Nahue. Ahora sí, vamos a saludar a Alejandro Nava, columnista de economía. Me escucho un poco doble, Ale, no sé si será un problema de acá o de allá. Ahí creo que está bien igual. A ver, habla. ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bien, Lara. Saludos a Nahuel, que lo acabo de escuchar nombrar un estadio que lleva el nombre del máximo goleador del fútbol argentino. Pocos lo saben, Arsenio Érico. Mira. El máximo goleador del fútbol argentino es un paraguayo. Su nombre es Arsenio Érico, jugaba en Independiente y es quien lleva el récord de mayor goleador histórico del fútbol argentino en el profesionalismo. Bueno, pero vayamos al tema que nos compete, que nos trae aquí. Sí. Un día viernes, feriado. Ayer se conoció, Lara, el número de la inflación del mes de septiembre. Se supo finalmente que la inflación estuvo en torno al 3,5% de variación mensual respecto del mes de agosto. Recordemos, en el mes de agosto la inflación había sido del 4,2% y ya venía de 4 meses en los que la inflación estuvo en torno al 4% y parecía que el 4 era un número difícil de quebrar, difícil de superar esa barrera. Costó mucho, costó 4 meses perforar ese piso del 4% y finalmente en el mes de septiembre la inflación fue del 3,5%. Esto es una buena noticia en cuanto a que, bueno, los precios aparentemente están empezando a bajar, pero si desglosamos un poquitito este índice, que es un promedio de precios de la economía, vamos a ver que, por ejemplo, en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles necesarios en el hogar, la inflación fue de más del doble, del 7,3% en el mes de septiembre. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente por el precio de las tarifas de luz, de gas y de energía eléctrica. También el combustible también jugó allí
un papel fundamental para que el índice estuviera en septiembre en el 7,3% de variación mensual. ¿Qué otro ítem estuvo por encima de la inflación promedio? Bueno, prendas de vestir y calzado, educación, restaurantes. Y luego tenemos a la baja transporte, bienes y servicios, salud, comunicación, y como el ítem que menos creció, recreación y cultura. Y esto está muy asociado a la caída del consumo justamente en esos rubros, en recreación y consumo. Claro. Pensemos que en otras épocas estos fines de semana eran muy esperados por todos nosotros para ver a qué destino turístico nacional o internacional nos íbamos a dirigir. Bueno, Sí. hoy pareciera una utopía, pareciera que eso hubiera ocurrido en otro país. El gobierno no incentiva el consumo turístico, esto generaría mayor crecimiento del índice de inflación y como sabemos, la idea del gobierno es, mediante la caída de la actividad económica, bueno, generar las condiciones para que no haya inflación. También se conocieron en esta semana indicadores del nivel general de la economía. Por ejemplo, la industria manufacturera. La industria manufacturera ha sufrido una caída de casi el 7% en la variación interanual y en la variación acumulada del año, es decir, desde diciembre hasta acá, ha caído un 13% el índice de producción manufacturero. Todo esto impulsado por el parate en la economía. ¿Cuáles son los rubros que más han caído? Y, por ejemplo, las industrias de minerales no metálicos y materias básicas, que cayó un 25%. Los muebles y otras industrias cayeron un 28%. Los equipos de computación, un 28%. La compra de aparatos e instrumentos electrónicos. En el contexto general, este índice de inflación lo único que hace es ratificar en qué estadio de la economía nos encontramos, en un estadio de poco crecimiento económico en lo que se refiere a la producción de bienes y servicios. ¿Qué otro aspecto es destacable y puede anotarse como un gol desde el gobierno? Bueno, el haber, lo digo en términos libertarios, el haber domado el precio del dólar blue. Sí. El valor de la divisa está por debajo de los 1.200 pesos y si nosotros comparamos con el dólar oficial, que está en torno a los 1.000 pesos, esto produce una brecha de alrededor del 20% y que se viene achicando, dado que el valor oficial viene subiendo y el dólar blue viene bajando. Estas son buenas noticias para la economía en general y para el gobierno en particular, ya que no tenemos especulación por el valor de la divisa blue. ¿Qué explica esta baja del dólar? Bueno, en primer lugar, y para ponerlo como término preponderante, la decisión del Estado de intervenir en el mercado de divisas, ¿sí? El Banco Central está comprando dólares y los está absorbiendo. Para eso está emitiendo pesos. Y eso, sin lugar a dudas, es lo que generaría esta inflación residual que el gobierno no puede rebatir. Es decir, aquello que no se iba a emitir pesos en la economía, bueno, la realidad nos muestra de que sí, el gobierno está emitiendo pesos, lo está emitiendo para intervenir en ese mercado marginal del dólar blue
y eso está manteniendo el precio, la cotización del dólar a raya y a la baja. ¿Qué busca el gobierno? Bueno, en primer lugar, bajar las expectativas inflacionarias. Todos mirábamos la cotización del dólar blue para saber si teníamos un comercio, cuánto debíamos aumentar nuestra mercadería, y si no teníamos un comercio, para conocer cuánto iba a aumentar la mercadería. Claro. Entonces, de alguna manera, el haber bajado la cotización del dólar blue influye en nuestras expectativas inflacionarias, en una tendencia a la baja. También no es menor lo que el gobierno está recibiendo en concepto de dólares por el blanqueo que se aprobó recientemente. Recordemos este blanqueo que permitía ingresar dólares que no estaban declarados en la economía en una cuenta especial nominada en dólares, sin que el gobierno preguntase cuál era el origen de esos fondos, y que transcurrido un determinado tiempo, que era de un mes, de estar el dinero detenido en esa cuenta, se podía retirar de la cuenta y llevarse sin que le hicieran preguntas a Nada quien sospechoso. lo había depositado. No, nada sospechoso. Bueno, esos dólares también han ayudado a que el valor de la cotización del blue bajara. ¿Por qué? Porque en la economía argentina, que no es bimonetaria, no se permite la libre circulación de los dólares estadounidenses, para poder operar, luego esos dólares deben transformarse a pesos. Entonces, hay una sobreoferta de moneda extranjera que también presiona a la baja a la cotización del peso. Entonces, perdón, del dólar. Presiona a la baja la cotización del dólar. Entonces, hay varios factores que están confluyendo a mantener el dólar a la raya. Eso es un éxito en términos de programa económico. Y hay un tercer factor que el ministro de Economía no se ha cansado de repetirlo en todo este tiempo, y es que los que tenían ahorrados un canuto en dólares iban a tener que, bueno, convertirlo a pesos para pagar el colegio, para pagar tarifas y para pagar los bienes de la economía. Bueno, eso está ocurriendo. Eso efectivamente ha sido así. Muchas familias, muchas personas, no aquellos que tienen grandes ahorros en dólares, pero aquellos que tenían ahorros para mantener el valor de su moneda, al no poder llegar porque los ingresos estaban un poco deprimidos, han ido convirtiendo a pesos aquellos canutos, como se los denomina habitualmente en la jerga económica, a pesos, y han pagado sus cuentas con esos ahorros. Así que todo esto también ha presionado a la baja a la cotización del dólar. ¿Qué nos espera de aquí a fin de año? Bueno, probablemente nos espera una lenta letanía en caída de la inflación, ¿sí? Veremos si este piso del 3,5 es fácil o difícil de perforar, si se llega finalmente a tener una inflación de un dígito sostenida en el tiempo y por debajo del 2%, que creo que esa es la meta del gobierno, tener una inflación en torno al 10% anual para el 2025. Y si se consiguen los dólares. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, porque esto está haciendo que, por ejemplo, el riesgo país, que es otro concepto que en esta semana hemos escuchado, incluso en debates por la verificación del veto a las universidades, al presupuesto universitario, el riesgo país está cayendo. Y el riesgo país no es otra cosa que la expresión de la tasa de interés a la cual se financia la Argentina cuando pide préstamos internacionales. Esto es una buena noticia en términos relativos para el mundo financiero y para la tesorería nacional. ¿Por qué? Porque esto le permitiría al gobierno tomar deuda a una tasa de interés más baja, pero ya no para invertirla en actividades productivas, sino para pagar deuda
Claro, está enfocada a una tasa de interés mayor. Este es el gran objetivo de nuestro ministro de Economía, el poder realizar un canje de la deuda actual y mejorar, aunque sea, si no se puede pagar la deuda, mejorar aunque sea la tasa de interés que nos están cobrando. claro, Eh, Así que en el mejor de los casos seguiríamos endeudados, pero a una tasa más barata. claro. Eh, Estos son los objetivos. Realmente me causa tristeza que los objetivos de política económica sean estos, tratar de cambiar la tasa de interés a la cual nos endeudamos y bajar la inflación, porque nada se habla de otros temas que son importantes, como por ejemplo la producción de bienes, el empleo y lo que para mí es un tema fundamental y que a este gobierno de libertario debería importarle, una reforma tributaria que nos haga pagar menos impuestos, ya no a las grandes empresas o a las grandes fortunas, porque de esas se han encargado de alivianarles el peso, sino a todos nosotros, los ciudadanos de a pie, que escuchamos la columna de economía de a pie y que seguimos pagando una tasa de IVA del 21%. Así Sí. que me voy con una exhortación Te quería a... hacer una pregunta antes, Ale. Sí, Porque sí, hoy cuando dime. desperté, entré a Twitter como de costumbre y estaba leyendo a un libertario que sostenía esta idea de que la caída del consumo se debía a que la gente estaba ahorrando. Entonces con la plata que le sobraba, en lugar de consumir, la ahorraba y por eso era la caída del consumo. Claramente esto para mí suena muy loco, como muy falso, pero no sé si lo querés explicar más teóricamente de por qué es así, porque mucha gente lo cree. ¿En qué Bueno, país viven? si lo que dice este libertario es cierto, lo que deberíamos ver es un incremento de el ahorro, eso es cierto, pero la contraposición del ahorro no es el canuto, es la inversión. Claro, Y realmente la inversión no está aumentando. Entonces, la caída del consumo, le podrías rebatir al libertario, la caída del consumo no se está yendo en ahorro, sino que en sí se debe básicamente a un achicamiento de la torta que se reparte. claro, La torta que se reparte es más chica y por lo tanto el consumo cae en términos nominales. Pero esto no significa que la gente esté ahorrando más. Yo creo que la gente está ahorrando menos o lo mismo en el mejor de los casos, pero seguramente que menos. Y la forma de probar que la gente está ahorrando más no es por la caída del consumo, sino por el aumento de la inversión. Cuando hay una mayor inversión en la economía, es porque hay fondos que no se están volcando al consumo de bienes, sino que se están ahorrando, porque eso es lo que sostiene la inversión. Entonces, es falso mirar la caída del consumo como un aumento del ahorro, sino que para verificar que haya un mayor ahorro, lo que tiene que haber es una mayor inversión. Eh, Pequeños detalles, Lara, sí, me que parecía buena la te aclaración agradezco que lo porque, podamos, te perdón, agradezco que lo podamos expresar en esta columna, sí, porque mucha muchas gente lo veces mantenía, como que lo defendía a muerte y era como, ¿no te das cuenta que es bastante rara esta teoría? es que el ingreso se divide en dos partes, consumo y ahorro, Claro, pero la contrapartida del ahorro no es el consumo, sino que es la inversión. Así que para que nosotros digamos o podamos afirmar que hay un mayor ahorro, tiene que haber una mayor inversión. buenísimo. Muchas gracias, Ale. No, por favor, ahora sí me despido y nos vemos la semana que viene, Lara. Nos vemos la semana que viene. Saludos al señor Diego González, que yo estoy seguro que está por ahí. Obvio, obvio, está acá operando el noticiero como de costumbre. Así que bueno, Sí, seguro también te mando un saludo. dedos mágicos. Los dedos mágicos de Diego González. Bueno, ahora sí, vamos a despedir a Ale y a pasar a un corte, porque los voy a dejar con una canción y volvemos con más noticiero. No se vayan. El ejército de Israel bombardeó este jueves una
escuela ubicada en la Franja de Gaza que albergaba a palestinos desplazados y mató al menos a 28 personas. El hecho ocurrió en Deir al-Balá, en el centro de la franja. Además, Israel bombardeó el Líbano y mató al menos a otras 12 personas en localidades del sur y del valle de la Bekaa, en el este, acción que recibió la respuesta del grupo chiita libanés Hezbollah. Los datos de la violencia de género en Argentina. Desde el observatorio, ahora que si nos ven, se dieron a conocer las cifras. Vamos con lo más destacado. Fueron 197 femicidios entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024. 22 femicidios ocurrieron en el mes de septiembre. 210 intentos de femicidios directos y 21 vinculados en 2024. El 58% de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas. El 34,5% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima. 8 de los femicidios pertenecen a las fuerzas de seguridad o armadas. El 17% de las víctimas habían realizado al menos una denuncia y el 9% tenían medidas judiciales de protección. Al menos 191 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Esto ocurre ante el desmantelamiento llevado adelante por el Gobierno Nacional de las políticas de género, justamente pensadas para poder evitar este tipo de violencias.